Bueno, buenos días. Ya vemos ahí que vais entrando a la sala. Buenos días a todos y muchísimas gracias por conectaros, por estar hoy miércoles día 20 en esta webinar. Pues un día más, que ya llevamos juntándonos en este ratito de la jornada, pues desde el mes de abril. Y como siempre hemos empezado nuestra sesión, nuestra webinar, con el aplauso que hoy no habéis escuchado, pero que se sigue dando en reconocimiento de todos los que siguen en primera línea para darlo todo ante esta pandemia y para animar también a los que poquito a poco, es verdad que aquí en España ya vamos en desescalada poco a poco, pero que nos seguimos animando. Con ese aplauso que siempre nos acompaña y que siempre nos anima, damos comienzo a la webinar de hoy agradeciendo muchísimo esta tarde a Miguel Carrera, secretario académico del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y profesor muy querido de la del programa de fortalecimiento para la función pública en América Latina, y damos las gracias también a Alan, egresado de la tercera edición, a Ellen, egresada de la tercera edición, y a Mateus, egresado de la novena edición. Y a Alan le he cambiado de edición y le he dicho que es de la tercera, pero Alan sabéis todos que es de la cuarta edición. Hoy vamos a hablar de los efectos de la pandemia en contextos de desigualdad y la repercusión que tiene en América Latina. Y yo, después de este agradecimiento que os doy a todos y del agradecimiento que doy tanto a Miguel como a Alan, como a Ellen, como a Mateus, no les quiero quitar más tiempo y le voy a dar la palabra a Miguel Carrera para que pueda comenzar. Como sabéis, en la primera parte la vamos a dedicar a las exposiciones y en la segunda parte tendremos todas las preguntas que vayáis lanzando por el chat, se las haremos saber y haremos esa parte de conversatorio. Pues sin más, iniciamos. Miguel, cuando quieras, yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, muchas gracias. Quería comenzar dando las gracias a Fundación Botín, ¿no? por darme la oportunidad de participar otra vez, ¿no? en esta experiencia tan bonita, ¿no? Y de poder compartir un poco algunas reflexiones, ¿no? sobre la pobreza, la desigualdad en América Latina y la crisis esta del COVID que está pasando, ¿no? Yo he preparado una pequeña presentación que está aquí. Sí, ya lo vamos viendo. Ahí, y a ver, ya está. Ahora. Entonces, digamos que lo que quería recordar, ¿no? En primer lugar, ¿no? Hay que empezar, creo, recordando, ¿no? que la desigualdad y la pobreza son, digamos, unos de los grandes retos, ¿no? que tiene que superar América Latina, ¿no? Y que la desigualdad es un factor distintivo de la región. Si hay algo que caracteriza a la región latinoamericana frente a otras regiones del mundo es la desigualdad, ¿no? Esto llevamos mucho tiempo diciéndolo. Aquí he traído a Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de CEPAL, de 2016, lo sigue diciendo, América Latina es la región más desigual del mundo, ¿no? Como este era el punto de partida. Y sí es verdad que en los últimos años ha habido una caída de la desigualdad en América Latina, ¿no? Esto es la media simple de los índices de Gini, que es una medida muy habitual de desigualdad. Lo que nos dice es que la desigualdad fue cayendo desde un 0,53 hasta un 0,46 más o menos. Ha caído la desigualdad, pero a pesar de que ha caído algo la desigualdad en América Latina, insisto, sigue siendo la región más desigual del mundo. Y tenemos una desigualdad que se proyecta en todos los órdenes, ¿no? De la vida, ¿no? Esta idea del Banco Mundial de 2003, ¿no? Decían, los latinoamericanos viven vidas diferentes, nacen en el mismo país, pero aunque vivan en el mismo país, viven vidas diferentes, ¿no? Y las diferencias están en todos los aspectos, ¿no? Y están en la educación, porque hay una segregación escolar muy fuerte, ¿no? Los niños pobres van con niños pobres al colegio, los ricos van con niños ricos, a la universidad no llegan los niños pobres, ¿no? Hay diferencias muy grandes en el tamaño de las familias, hay una segregación muy fuerte en los comercios, en los espacios de ocio en función del nivel de renta, hay una segregación residencial muy fuerte donde los pobres viven en barrios de pobres, los ricos viven en barrios de ricos, donde hay diferencias muy marcadas entre ricos y pobres en el acceso al estado de bienestar, pensiones, educación, sanidad, pero también servicios básicos como agua potable, como saneamiento, recogida de basuras.
desigualdades muy grandes en términos de seguridad, ¿no? Viven en el mismo país, pero no tienen las mismas tasas de homicidios, por ejemplo, los ricos y los pobres, ¿no? Entonces, diferencias muy grandes, ¿no? Y estas diferencias grandes en desigualdad se van a traducir en niveles de pobreza altos, ¿no? Que no se corresponden con el nivel de renta de la región. Sabemos que la región es renta media, pero los niveles de pobreza son mucho más altos. Y sí es verdad que el crecimiento impulsado por los altos precios de las materias primas y los avances en políticas sociales, desde estas transferencias condicionadas como Bolsa Familia o subidas de salarios mínimos, pues permitieron una caída fuerte de la pobreza, y la pobreza cayó mucho en la región, ¿no? Vamos a ver ahí, desde 2002 hasta 2014, ¿no? 60 millones de latinoamericanos salen de la pobreza. Pero fijaos que la desaceleración posterior a la caída del precio de las materias primas a partir de 2014 ha puesto en peligro los avances, digamos, conseguidos, y ahora, digamos, que va a ser mucho más, ¿no? Aquí tenéis un gráfico de CEPAL. Lo que nos dice es que la pobreza estaba en 2002 en 226 millones de pobres, cayó 60 millones, no se acabó la pobreza seguía habiendo 160 millones de latinoamericanos pobres, de los cuales 46 vivían en extrema pobreza. Pero cuando se terminó ese proceso de crecimiento, la pobreza volvió a subir y ha subido otros 20 millones, y estamos hablando de antes de que llegara esta crisis, ¿no? Entonces, ha subido, la pobreza está ahí, 182 millones de personas latinoamericanos, hay más de 600 millones de latinoamericanos, pero más de 180 millones de latinoamericanos son pobres, ¿no? Y fijaos, aquí traigo los datos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Del World Economic Outlook de abril de 2020, que nos dice pues, que el año pasado pues, no fue muy bueno para el mundo, solo creció el 3%, pero América Latina no creció nada, 0,1%, ¿no? Es decir, América Latina ya iba mal, ya estaba en una situación muy delicada, llevaba unos años en una situación delicada, ¿no? Con países, bueno, Venezuela en situación catastrófica, pero Argentina y otros también con problemas importantes, ¿no? Pero es que para 2020, si el Fondo Monetario daba -3 para el mundo, para América Latina estaba dando -5,2, es decir, una recesión muy, muy intensa, que para Brasil era -5,3, para México era -6,6, ¿no? Esa es la previsión que está haciendo el Fondo Monetario, ¿no? Y es, digamos, sobre esa América Latina donde ya estaba creciendo la pobreza, donde va a impactar, ¿no? Esta crisis. Y lo que quería traer aquí como marco que nos sirva, ¿no? Para pensar esto, ¿no? Y este impacto diferencial, ¿no? En estas sociedades tan desiguales, ¿no? Fijaos que el Banco Mundial, en su informe del año 2000, que se llamaba Atacando la Pobreza, ¿no? Lo que destacaba es que los pobres en el mundo tienen muchos problemas para escapar de la pobreza, ¿no? Aunque haya crecimiento, porque en la época era como que, bueno, solo con el crecimiento la pobreza ya se resuelve, ¿no? Y el Banco Mundial decía, no se resuelve, o sea, porque los pobres son vulnerables, porque los pobres no reciben oportunidades, porque los pobres les falta atención pública, ¿no? Entonces, no es suficiente con el crecimiento, ¿no? Entonces, y voy a traer algunas ideas de este trabajo, porque ahora no es que el crecimiento no sea suficiente, es que vamos a estar en una crisis muy fuerte, ¿no? Una recesión muy fuerte sobre unas sociedades, insisto, donde ya estaba creciendo la pobreza, ¿no? Entonces, sobre la primera idea, ¿no? Los pobres son vulnerables, más vulnerables que otras personas, ¿no? ¿Vulnerables a qué? Pues lo primero, las crisis económicas, ¿no? Para una persona rica a lo mejor no cambia de coche, no va de vacaciones, pero los pobres casi toda su renta viene de su trabajo. Y entonces, si la crisis destruye puestos de trabajo, eso va a significar que sus rentas van a caer de una manera muy fuerte, ¿no? Vulnerables a los problemas de salud, ¿no? Y sabemos, y se va a hablar de esto aquí, ¿no? Que van a ser más graves porque tienen una cobertura mucho más baja, y lo hemos visto en Estados Unidos, que el impacto del coronavirus es más fuerte sobre la comunidad afroamericana que sobre los blancos, ¿no? Entonces, incluso en Estados Unidos eso es cierto, va a ocurrir lo mismo, ¿no? En América Latina, y va a afectar de manera diferente a los más pobres, ¿no? Y la vulnerabilidad también con respecto a la violencia, ¿no? Los pobres están más expuestos a la violencia, ¿no? Y cuando vemos, es la región donde hay más homicidios, ¿no? Del mundo, pero
7 de los 14 países con más homicidios son latinoamericanos, y más vulnerables a la violencia, violencia en barrios pobres, violencia también en los hogares, ¿no? Se está hablando de esto, ¿no? En América Latina, ¿no? Donde mujeres están confinadas, ¿no? Con sus agresores. Entonces, pobres más vulnerables, pobres que además no reciben oportunidades, ¿no? Oportunidades para estudiar, para tener unos estudios de calidad, pero es que ahora en esta situación lo que nos estamos encontrando es que hay intentos de que haya una enseñanza a distancia, ¿no? Pero una enseñanza a distancia cuando hay niños que no tienen ordenador, cuando hay niños que no tienen cobertura de internet, cuando hay niños que en su casa son muchos, hay hacinamiento, no pueden estudiar, ¿no? Cuando no hay condiciones, ¿no? Para que los más pobres aprovechen, ¿no? Estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías, va a afectar más a los más pobres, ¿no? Y va a haber también falta de oportunidades porque los pobres no tienen empleos en el sector formal, que son los más protegidos. Cuando el Estado haga políticas para proteger, va a proteger más empleos en el sector formal. Y va a haber más oportunidades para teletrabajar, pero van a llegar a los que están en trabajos mucho más, digamos, sofisticados, que no son los trabajos que tienen los pobres, ¿no? Que muchas veces no se pueden sustituir por un teletrabajo, que requieren la presencia de las personas, ¿no? Y falta de oportunidades también para las microempresas, ¿no? Que no están en el sector formal y que no van a poder acceder, aunque ahora estamos viendo en muchos países líneas de crédito para las empresas, ¿no? Pero es que una microempresa casi no existe para el Estado, ¿no? En muchos casos no van a tener acceso a esto. Por tanto, también van a tener menos oportunidades, ¿no? Los más pobres, ¿no? Finalmente, esa la última dimensión, ¿no? Que decía el Banco Mundial, de falta de atención pública, ¿no? Falta de atención pública, los más pobres muchas veces van a ser tratados con desprecio por los poderes públicos. En este caso se han oído algunas cosas, ¿no? De violencia, ¿no? De violencia de un estado, de los estados que tratan con violencia a los más pobres cuando a veces no pueden cumplir los confinamientos porque sus rentas dependen de estar en la calle y no pueden dejar de generar esas rentas porque comen de esas rentas, ¿no? O decimos falta de atención pública cuando los más pobres no tienen acceso a infraestructuras básicas, ¿no? Como el agua, no estamos diciendo, punto número 1, lávate las manos muchas veces, ¿no? Hay muchos latinoamericanos que no tienen agua potable en sus casas, ¿no? Y ahora, ¿no? Que estamos, la Internet está dando, ¿no? Tantas posibilidades, ¿no? A muchas personas, ¿no? Pero no se la está dando a los más pobres que muchas veces no tienen cobertura, ¿no? Por tanto, y con esto termino, el coronavirus está ahora atacando a América Latina, va a generar una crisis económica muy fuerte, ¿no? El Fondo Monetario nos dice 5,2, una de las más fuertes de la historia, pero no va a atacar a todos los latinoamericanos igual, ¿no? El impacto va a ser mucho mayor sobre los más pobres, ¿no? Y con esto termino y Muchas dejo gracias. para que sigan los compañeros. Muchas gracias, Miguel. Damos paso a Mateus. Dale. Voy a compartir pantalla. ¿Se escucha bien, Sole? Perfecto. Dale, genial. Si quieres presentarte un poco y yo ya te voy pasando la presentación. Genial. Entonces, muchas gracias, Sole. También aprovecho para agradecer, creo que en nombre de Alan y de Ellen también, a la Fundación por la oportunidad, también este espacio súper importante de discusión sobre un tema muy, muy importante en este momento. Muchas gracias también al profesor Miguel Carrera por la exposición, pues en términos más amplios y regionales. Y ahora nuestra propuesta es justamente acotar un poco la temática y hacer un enfoque especial en Brasil. Por supuesto que ya notaron que estamos con toda una comisión de la Red Bocaria acá, van a escuchar mucho el acento brasileño, pero bueno, pensamos en este enfoque especial en Brasil por dos motivos principales. Primero, Brasil es el país más desigual de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en términos globales ya nos destacamos, desgraciadamente, por la desigualdad, pero en el continente somos el país con más desigualdad. Y también el otro factor es que actualmente ya somos el epicentro de la pandemia a nivel regional. Es decir,
Y eso, desgraciadamente, también puede volverse a algo global. Muchos especialistas están diciendo que Brasil, si seguimos el camino que estamos siguiendo, ya vamos a ser el epicentro global de la pandemia. Entonces, para entender un poco qué está pasando acá en Brasil, es necesario empezar por un cuadro general con algunos números, algunos datos sobre la pandemia, ¿no? Y creo que ahí ya, por favor, Sole, podemos pasar a la primera ya. Entonces, de manera muy resumida por el tiempo, lo que tenemos ahora son 270.000 personas contaminadas, 17, casi 18.000 muertes, y que en términos proporcionales, eso significa que son 82 muertes cada millón de personas. Entonces, en una comparación rápida con México y con Argentina, lo que tenemos en México actualmente son 54.000 casos confirmados, 5.000 muertes y una proporción de 44 muertes cada millón de personas. Entonces es casi la mitad de la proporción de Brasil. Y en Argentina, que es un ejemplo en políticas públicas, en el combate y enfrentamiento a la crisis, son casi 9.000 casos confirmados, 393 muertes y una proporción de 8, casi 9 muertes cada millón de personas. Entonces se nota por qué hablamos sobre epicentro y también por otros temas que podemos desarrollar más adelante. Y es importante destacar también que probablemente este número está sobrevalorado. Existe una subnotificación. Entonces hay un estudio de la Universidad Federal de Río que dice que los casos confirmados podrían ser hasta 16 veces mayores. O sea, el número, la cantidad de casos confirmados podría ser 16 veces más alta, lo que demuestra que no sabemos ni siquiera la real dimensión de la crisis. Y eso nos lleva a preguntar cómo llegamos a este punto, ¿no? ¿Cómo llegamos a ser el epicentro regional y a este escenario de catástrofe completa? Entonces, la respuesta sería que eso es el resultado de una ecuación perversa en que, de un lado, tenemos un país completamente desigual, con una desigualdad extrema, y sumado a eso, tenemos también no solo una incompetencia o ineficacia del gobierno federal en combatir el COVID, sino una ausencia casi que completa de políticas públicas, ¿no? Realmente lo que está pasando ahora es que el gobierno Bolsonaro tiene una especie de negacionismo. El presidente es contrario al aislamiento social, a la cuarentena, entonces no existe una acción coordinada a nivel federal de combate al COVID en el país, sino algunas acciones isoladas por parte de los gobernadores, alcaldes, que tienen algún grado de autonomía porque estamos en una federación. Pero aún así no existe una acción coordinada, lo que es muy, muy grave. Entonces, en este escenario, lo que hace la pandemia en un primer momento es poner la situación de extrema desigualdad en evidencia. Entonces, por supuesto que la situación ya era dramática, la situación ya era catastrófica, pero lo que hace la pandemia es ponerla en evidencia. No es posible negar que tenemos esta desigualdad tremenda. Pero después lo que puede pasar, y que la verdad que ya está pasando, es que la pandemia va a profundizar aún más esta desigualdad si es que el poder público no toma las medidas adecuadas para enfrentar el COVID. Y bueno, pues podemos pasar para la próxima diapositiva, Sole, para hablar un poco sobre la desigualdad en Brasil, y otra vez de manera resumida y general, ¿no? Entonces, tenemos un escenario súper complejo, una sociedad con desigualdad estructural que se manifiesta a través de diferentes formas, ¿no? Quizás la que esté más presente en el sentido común y que también sea más discutida sea la desigualdad de clase o la desigualdad económica, y que, bueno, por medio de estas imágenes ya vemos cómo está representada en la realidad ahora de la pandemia. En la primera imagen tenemos una fila gigantesca para personas pobres que quieren acceder a la ayuda emergencial del Estado, y abajo tenemos una manifestación, sí, una total locura, una manifestación por parte
bueno, en de carros de lujo y todo eso, de gente que quiere que las actividades económicas vuelvan a la normalidad. Pues esta sería la primera forma de desigualdad, pero también podemos hablar sobre otras formas, como por ejemplo la desigualdad racial y también la desigualdad de género. Sobre la desigualdad de género, Ellen ya va a hablar un poco, entonces voy a enfocarme rápidamente en la parte de la desigualdad racial. Sole, si podemos pasar para la próxima, de manera muy rápida, algunos datos, ¿no? En Brasil, para demostrar la importancia de eso, en Brasil, 64% de las personas que están en el sistema penitenciario son negras. Un 66% de las mujeres asesinadas en Brasil son negras, y en términos de trabajo y renta, otros datos importantes son que el ingreso promedio de una persona negra es casi la mitad de lo que recibe una persona blanca. Los datos también sobre desempleo e informalidad, se nota que la población negra es la mayoría. Bueno, los datos, existen muchos datos, podemos compartir después, pero este es un eje de análisis muy importante también, un fenómeno muy importante en Brasil para observar en términos de desigualdad general. Sole, ¿puede pasar, por favor, para la próxima? Y después tenemos otras manifestaciones de la desigualdad en nuestra sociedad. Entonces, un ejemplo es la desigualdad regional, que Brasil es un país con dimensiones continentales y cada región tiene sus especificidades en términos de infraestructura, también de servicios públicos, lo que hace con que la pandemia se desarrolle de manera distinta en cada región, ¿no? Pero también podemos hablar sobre otras formas de manifestación de la desigualdad, como por ejemplo, cuestiones más de situación o de condición. Por ejemplo, personas en situación de calle, la población inmigrante, las personas en el sistema carcelario, penitenciario, también egresados de este sistema. Y para todo eso es muy importante que tengamos en perspectiva la mirada interseccional, es decir, por supuesto que separemos en categorías para fines metodológicos o analíticos de estas distintas desigualdades. Pero lo que tenemos que saber como servidores públicos, y también lo que tenemos que tener en la mirada de las políticas públicas, es una perspectiva pues completamente interseccional, para que se entienda que estas vulnerabilidades pueden y siempre se acumulan en una misma persona o en un mismo grupo, ocurriendo una combinación de desigualdades, ¿no? Y ya para concluir y pasar la palabra para Alan, también es muy importante fijarse que este es un virus que por supuesto que viene de la naturaleza, de factores biológicos, pero los problemas sociales, espaciales, económicos y políticos del país le dan a este virus una característica diferente. A pesar de saber que el COVID no va a elegir una clase social, un territorio, un género o una raza, los datos demuestran ya que el virus es más letal para las zonas más vulnerables y periféricas del país, en términos de regiones, pero también dentro de la ciudad. Con eso ya termino y paso la palabra para Alan. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateus. Muy interesante todo lo que nos estáis diciendo, Miguel, Mateus. Y damos la palabra a Alan. Gracias, Sole. Primeramente decirle, Mateus, que con tu acento yo creo que las personas no van a sentir que tenemos 3 brasileños acá, así que envidia. Agradecerle, Sole, a la Fundación nuevamente y a todas las personas que están presentes, y decirles que para mí, para empezar, es un gusto increíble hablar sobre la desigualdad, que yo creo es el problema más grande de Latinoamérica, quizás del mundo, pero para mí personalmente lo más grande de Latinoamérica, y muy feliz de poder hablar un poco sobre eso. Creo que el profesor Miguel ya ha hecho un recorrido muy importante sobre Latinoamérica como un todo en el tema, y Mateus ha dicho muy bien sobre el contexto de Brasil. Entonces, lo que quisiera hacer en un poquito de tiempo es
pensar con ustedes qué es la realidad, qué está pasando la persona en las periferias, qué está pasando la persona que esté en esta situación de pobreza y desigualdad, poniendo acá en enfoque que creo que sea muy importante que las personas que están en el gobierno, en la toma de decisiones, pasen a ser más plurales y que tengamos a estas personas que viven en situaciones de dificultad para decirnos qué está pasando. Yo creo que es un problema muy grande que los políticos, que los tomadores de decisión no sepan realmente qué está pasando en los lugares más necesitados de nuestro país y donde la más grande parte de la población vive. Entonces, como nosotros no tenemos estas personas para, de hecho, compartir con nosotros, lo que quiero hacer es un ejercicio acá de evaluación de empatía para pensarnos el recorrido del comienzo de la pandemia hasta ahora, cómo las personas, y acá es una generalización, ¿verdad? O sea, como un ciudadano promedio que está en situación de pobreza en la periferia pasa por eso. Entonces, hice este recorrido que empieza con la llegada del COVID al país, y acá estoy pensando mucho en la situación de Brasil, pero creo que para otros países casi bien, como México también, donde el gobierno tardó en reconocer el problema, y en Latinoamérica en general. Cuando la pandemia llega al país, para este ciudadano promedio, que no está leyendo los papers científicos y toda la información que está pasando en el momento, él llega como una enfermedad de los ricos. Eso fue dicho en la media, eso era dicho por muchas personas, porque de verdad llegan las poblaciones, en Brasil por lo menos, de élite, llegan a los grandes centros y principalmente São Paulo en la élite, que de alguna manera tuvo el contacto con el exterior, que viajaba, y las personas pasan por un proceso inicial de negación, de pensar que la pandemia no es algo que va a llegar a ellos, que es una gripe, que es algo de los ricos. Y con el tiempo, con el pasar de las semanas, acá en Brasil de algunas pocas semanas, se empieza a entender que la pandemia sí va a llegar a las periferias. Y cuando llega muy fuerte y las tasas de mortalidad así saltan muchísimo, porque la realidad, por lo menos en Brasil, es que la pandemia llega y la más grande parte de los casos va en los barrios más ricos, pero las muertes están en los barrios más pobres. Entonces, cuando nosotros hacemos esta comparación regional en las grandes capitales del país, eso es lo que pasa. Los barrios más ricos son los primeros a tener muchos casos, y cuando llega a los barrios más pobres, la mortalidad es muy alta. Y ahí va para un segundo momento, donde cuando la enfermedad llega realmente a la favela, a las comunidades en Brasil, las personas no tienen primero la capacidad de protegerse. Creo que Miguel ha dicho muy bien sobre eso. O sea, en Latinoamérica, un 37% de la población tiene acceso, o sea, el promedio general, a alcantarillado, a saneamiento, pero un 63% no. En Brasil este dato es de 53% de la población que tiene acceso, y un 47%, o sea, la mitad de la población no tiene acceso a agua potable, a saneamiento en sus casas. Entonces llega con este contexto súper difícil, y que además es involucrado con muchas cosas. Entonces, primero que hay este problema de saneamiento. El segundo, que es la estructura de las viviendas. O sea, cuando una familia tiene 4 o 5 personas viviendo en un cómodo, es muy difícil practicar distanciamiento o aislamiento social. Y eso es muy importante de tener en cuenta con las políticas que nosotros defendemos para la pandemia, que realmente no son posibles muchas veces de ser seguidas por las personas en situación de pobreza. Entonces tenemos la estructura, tenemos más gente en la casa porque las escuelas están cerradas en general, las personas teóricamente no deberían de estar saliendo, y tenemos este problema de saneamiento. Además, hay un problema de desempleo muy grande. Entonces las personas que están en esta situación, como dijo también Miguel, en general no están en los empleos formales donde se puede trabajar de home office, y hay un problema de desempleo grande, y las personas dependen del sueldo mensual para comer, para vivir. Y las personas que tienen la posibilidad de mantenerse en el empleo se ponen totalmente en una situación de riesgo, porque no es como si en la primera semana de la pandemia todos tuvieran acceso a las máscaras, como decimos, a cuidarse bien, a aislarse, y toman transportes en general de 3, o sea, el promedio ahí de 2 horas y media, 3 horas para llegar y volver de su trabajo. Entonces es un contexto de mucha presión, de mucha tensión para la salud física y mental de las personas.
Y cuando, de hecho, tenemos este contexto de la pandemia, las personas están viviendo por eso, empiezan a tener casos cerca a ellas, en las familias, en sus amigos, de verdad, de efectos del corona, o sea, personas que son infectadas. Y cuando llegamos a la infectación del corona en la pobreza, la situación es completamente distinta, porque ahí si ya teníamos todos los problemas anteriores, lo que vemos es que es la población con más factores de comorbilidades, qué palabra, los factores de riesgo, como diabetes, hipertensión. En Brasil esto está claro, el Ministerio de la Salud ya ha enviado datos diciendo eso claramente, que las comorbilidades son más grandes en estos contextos, claramente por problemas históricos, ¿no? De las personas que ya no se tratan, que ya no tenían los cuidados médicos necesarios. El acceso a los testeos, a los exámenes, es muy difícil. Las personas no pueden saber que tienen COVID hasta el punto que ya están muy malas, que van a ser internadas, de ahí hacen el teste y muchas veces ya es muy tarde. Entonces hay muchos casos que se ponen acá en la media en Brasil de personas y familias que solo saben de los resultados del COVID después que están mejores o que la persona, el paciente, se ha muerto. Entonces es un problema muy grave que pone mucha presión para todas estas personas que ya tienen problemas muy graves en la periferia y hay un riesgo y un problema de salud mental increíble en este sentido. Y para terminar, en este último punto, la ocupación de los hospitales en Brasil. O sea, Brasil tiene a su favor que tenemos un sistema de salud universal, lo que no pasa en muchos otros países, pero aún aquí los hospitales públicos y principalmente de las periferias son los que más rápidamente se llenaron en el contexto del COVID y es un problema muy grande porque la gente no tiene acceso a eso, es lo que es necesario y es fundamental que decide la vida o la muerte de las personas en nuestro contexto. Y esto es muy específico también y se revela muy claramente porque acá en Brasil la juventud muere casi tanto o tanto como las personas más mayores en las favelas. Entonces, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, barrios pobres de São Paulo, de Amazonas, en São Paulo, por ejemplo, un barrio Campo Limpo, tiene un 53% de la población que muere por COVID abajo de 60 años, lo que no se ve en muchos otros lugares en los países desarrollados que ya pasaron por la crisis más fuerte del COVID. Mientras tanto, en los barrios más ricos, esta tasa es de 4 o 5%. Y el promedio general, por ejemplo, de la provincia de São Paulo es de 10% de la población que muere abajo de 60 años. Entonces, que pensemos que la juventud que está muriendo es la juventud pobre, es muy triste y es muy característico. Y para finalizar, para algo muy importante, esta juventud es pobre y es negra. Entonces también hay datos en Brasil que ya dejan claro para nuestra realidad que el COVID es más letal entre los negros en Brasil. Entonces creo que esta es una mirada rápida, hablé más de lo que debería, pero para reforzar la transversalidad del problema y la importancia que nosotros entendamos la realidad de las personas que viven bajo pobreza como un contexto general, como todo este proceso, para que pensemos políticas y acciones que de hecho puedan ayudarlas. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias por este ejercicio de empatía tan necesario y, como dices, que es el primer paso precisamente para poder pensar en esas políticas, ¿no? En esas políticas públicas tan importantes. Ellen, te damos paso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Sole, a todos que hablaron antes que yo. Y voy a agradecer a todos los compañeros que están, muchos amigos. Veo muchas caritas amigas. Muchas gracias por la presencia de todos. Me gustaría arrancar reforzando algo que dijo Alan, que es la centralidad. Voy a pedir que vaya un poquito más enfrente de las diapositivas, que las mías están enfrente. Un poquito más, un poquito más. Puede pasar, Sole. Un poquito más. Próxima, más. la otra, eso. Esa. La anterior. Esa, gracias. Bueno, me gustaría decir que la centralidad de la desigualdad, como trajo Alan, porque me parece que nosotros miramos mucho a las cuestiones más macro, pero mientras no nos dediquemos a mirar la desigualdad desde arriba hasta el fondo, no vamos a avanzar en nada, porque eso es algo que no nos deja avanzar en ningún tema, en educación, en economía. Entonces me parece que es algo que nuestra generación tiene que lidiar con más
centralidad y más énfasis. Bueno, y me gustaría arrancar también diciendo que los chicos hicieron un ejercicio, es decir, como un poco más amplio, y ahora vamos a intentar hacer un ejercicio de mirar a un grupo específico que podría ser otro, podrían ser migrantes, como dijo Mateos, pero me parece que este grupo específicamente en este contexto de pandemia nos trae muchos insights. Bueno, entonces, para empezar, antes de traer datos y todo eso, me gustaría decir 3 ideas centrales. La primera es que el personal es político. Esta es una frase icónica de las feministas de los 60, 70, que intentaban traer que en aquel entonces era importante percibir que lo que pasaba dentro de la casa también era tema público, también debería ser tema público. Y me parece que nada es más adecuado de hablar de eso hoy día, porque es exactamente lo que pasamos. Nuestras acciones individuales no son de nosotros, pero es colectivo, ¿no? Impacta a los otros. Otras dos ideas muy rápidamente es que el tema de la desigualdad de género tiene muchas expresiones y generalmente nosotros es como un iceberg, entonces nosotros vemos lo que está arriba, pero hay cosas que son mucho más profundas. Y más allá de eso, ya trajo Mateos y Alan, ya hablaron del tema de la interseccionalidad y por ahí la transversalidad. Y esto es muy importante en este tema, porque no hay la mujer, hay mujeres, especialmente en contextos de diversidad y de desigualdad en el que vivimos. Las mujeres en Brasil, si hablamos de una mujer blanca y una negra, son 2 universos. Entonces acá no podemos profundizar en eso, pero vamos a intentar traer algunos datos para dar la idea de lo que pasa. Bueno, vamos para la siguiente. Ok. El primer tema que me pareció muy interesante traer es el de la violencia, que es la parte muy obvia y muy aparente. No sé, en febrero por ahí ya estaba hablando hasta el Papa de que este era un tema que los estados deberían estar muy atentos porque pasó en todos los lugares del mundo. En Francia subió 30%, en China triplicó, entonces es algo obvio. Y en este caso, yo traigo los datos acá, voy a hablar específicamente de este acá, el primero. Entre el 2003 y 2013, Brasil bajó la violencia en contra de las mujeres blancas. Este percentil, 9%, y subió 54% entre las mujeres negras. Este es un tema específicamente que toca a las mujeres de forma muy diferente. Entonces, acá interseccionalidad es muy importante. Entonces, acá tenemos algunos datos de otros países de la región. Pero me parece que en este tema es muy importante que el Estado, diferente del otro que voy a traer, que el Estado ofrezca una contestación muy rápida, porque el COVID nos hace estar en casa, como Miguel trajo, y es exactamente el espacio donde ocurre la violencia. Y eso me parece que algunos estados ya están muy desarrollados en este tema. Tenemos acciones, por ejemplo, si no estoy engañada, en Argentina, que ya hablan, hicieron una política que los supermercados y todo eso tienen códigos que la víctima puede hablar sobre este tema. Pero el segundo tema, que es la próxima diapositiva, que la verdad no es el segundo, pero 2 temas que yo traje en conjunto, me parece que es un poco más complicado, porque acá el tema es que cuando hablamos del trabajo, de la vida laboral de las mujeres, hay 2 cosas que el COVID nos hace más vulnerables. Primero, somos más numerosas en el frontline de esta pelea, ¿no? Más allá que los hombres mueren más por el COVID, el frontline es hecho por mujeres. Entonces, por sermos las responsables en el imaginario del occidente del cuidado, estamos ahí. Somos 85% de las enfermeras, 85% de los cuidadores de idosos en Brasil, y de los médicos no somos la parte más numerosa, pero sabemos que estos grupos acá son los más numerosos como cantidad. Entonces, estamos muy vulnerables. Y otro tema que es muy importante, las condiciones de trabajo peores que trajeron
Miguel y Alan antes, también se reflejan en la participación femenina. Por ejemplo, en Brasil, 59% de los informales son mujeres. Y cuando hablamos de estos informales, hay un grupo específico que es muy importante en Brasil, que es el del trabajo doméstico. Me parece que este es un tema que en Latinoamérica es muy fuerte, porque acá en Brasil hay una conexión de si sos de clase más alta, necesitas tener un trabajador doméstico. Entonces, este tema es muy complicado porque en algunos lugares, algunas provincias intentaron poner el trabajador doméstico como servicio esencial. Entonces, esta gente que sale de favelas, pasa por toda la ciudad, por transporte colectivo, no tiene ninguna seguridad social, y de este grupo, 62% es negra. Entonces, es una conexión con la esclavitud muy larga, porque es el trabajo que hizo su abuela, su bisabuela, y es muy fuerte este tema. Y ahora, para terminar, porque vi que ya avancé un montón en el tiempo, este último tema me parece que es el más complicado de atacar, porque es el rol cultural que tenemos en nuestra sociedad, que tiene que ver con el cuidado. Entonces, me parece que la parte más importante acá es del tiempo, porque el tiempo de las mujeres ya es muy dedicado al cuidado. Yo traje acá las horas que las mujeres dedicamos en Brasil por semana a las cosas del hogar, y son 18 horas semanales y 10 horas los hombres dedican. Es un tiempo muy diferente. Cuando llegamos a nuestra casa y ahora se cambia todo, todos estamos en la casa todo el tiempo, la tendencia es que eso se profundice aún más. Y ahí, conectando con el tema de que somos más trabajadores informales, ganamos menos, es más posible que prioricemos la trayectoria de nuestros compañeros, porque ellos ganan más, ellos están mejor ubicados. Entonces, eso nos deja más atrás. Y un datocito que traje para ejemplificar eso, es una revista académica que se llama Comparative Political Studies, que en abril subió 50% el número de publicaciones masculinas. Entonces, lo que me parece que es interesante discutir aquí es cómo la pandemia ya parte de un contexto de desigualdad y profundiza, nos deja aún más vulnerables en nuestro trabajo. Y ahí, en este sentido, me parece interesante volvernos y reflexionar sobre la Segunda Guerra, porque ahí tuvimos, por ejemplo, en Estados Unidos, todas las mujeres fueron a las fábricas, fueron a producir y después tuvieron que volver. ¿Qué haremos con las mujeres después de esta pandemia? Dejo esta cuestión para discutirnos un poquito más. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Helen. Muchísimas gracias por todos estos datos y estas ideas que nos has lanzado, que nos hacen estar pensando tanto. Bueno, están llegando muchas preguntas al chat. Mientras las vamos analizando un poco, Miguel, yo te voy a dar la palabra por si quieres decir algo. Iniciamos así también esta conversación de todo lo que se ha hablado ahora. Ahí no te escuchamos con el micro, lo tenemos silenciado. Me reinicio, sí. Gracias. Sí, escuchando a los compañeros, ¿no? Yo creo que está muy bien lo que ellos han hecho, ¿no? De decirnos, ellos hablaban de interseccionalidad, ¿no? De esa multidimensionalidad, ¿no? De estos fenómenos, ¿no? Y ellos han puesto de manifiesto, por ejemplo, cómo hay grandes diferencias, ¿no? Entre afrodescendientes y personas blancas, ¿no? En Brasil, ¿no? Pero en otros países de América Latina tienen que ver con descendientes de indígenas, ¿no? Por tanto, esa es una variable muy importante, ¿no? Que está muy presente en América Latina en esta desigualdad de la que estamos hablando y se manifiesta. Yo daba el caso de Estados Unidos, daba el ejemplo de Estados Unidos porque me parecía que incluso en esa sociedad donde ha habido un trabajo muy importante, donde los negros han estado, digamos, pidiendo políticas, donde ha habido políticas afirmativas, ha habido un montón de cosas, siguen pasando cosas así, ¿no? En América Latina, donde el trabajo está por hacer en muchos aspectos, ¿no? En este tipo de desigualdad de étnica o racial, pues eso es evidente, ¿no? En una diapositiva estaba también, aunque luego casi no ha salido, las diferencias regionales, ¿no? Diferencias regionales muy marcadas en América Latina sería otro
elemento clave, ¿no? De regiones con muchos recursos, donde hay sistemas sanitarios, ¿no? que tienen recursos, y otras, ¿no? En las que no, ¿no? En las que... Y luego también la diferencia entre zonas rurales y zonas urbanas, ¿no? En cualquiera de las regiones, donde las zonas rurales tienen muchos menos recursos, donde hay mucha más pobreza, donde la pobreza multidimensional sabemos que es mucho mayor, ¿no? Entonces, es como dimensiones, ¿no? Que nos obligan a tener una comprensión de los fenómenos, como decían ellos, ¿no? Mucho más amplia, ¿no? Que no son para nada cuestiones simples, ¿no? Y cuando además llega una crisis como esta, todo se complica mucho más. Mucho más. Muchas gracias, Miguel. Mirad, Ana Ferreira os lanza la pregunta de ¿cómo se puede contribuir a reducir la brecha digital durante la pandemia? Los efectos negativos que ha tenido la falta de conectividad de la región en educación, información y empleo son realmente alarmantes. ¿Cómo, en vuestra opinión, cómo se puede contribuir a reducir la brecha digital durante la pandemia? Os la lanzo a todos, el que quiera. Tengo que decir que tenéis un español perfectísimo. Yo hablo muy rápido, se me olvida, pero es impresionante. Doble agradecimiento y enhorabuena por ello. Bueno, yo he escrito... Lo único que no pasó fue el PowerPoint no aceptó el portugués con español, y así que la traducción está un portuñol muy especial acá, pero para recordar el programa, ¿eh? Está perfecto. Alan, gracias. Yo he escrito rápidamente acá en los comentarios también. Sí. Yo creo que será muy difícil derrumbar la brecha o disminuirla en el contexto de la pandemia. Espero que después sea un tema muy importante y creo que otros temas van a avanzar o pueden avanzar después de la pandemia si nosotros luchamos por ellos. Pero en este contexto, en Brasil por lo menos, lo que muchas provincias están haciendo, principalmente las secretarías de educación, es hacer parcerías con las grandes empresas de telecomunicaciones para que se pueda de una manera más barata o incluso gratis para los alumnos brindarles internet para que puedan acceder a específicos sitios electrónicos. Entonces, algunos son 40, otros son 60, 64 sitios electrónicos estudiantiles para que ellos puedan acceder aunque no tengan un plan privado, y si tienen, que no cueste el plan privado para que no les consuma todo el internet. Entonces, creo que es una cosa que podemos pensar y de verdad es algo muy difícil y es necesario pensar un plan muy grande de accesibilidad y una política, creo que más de largo plazo, medio plazo. Sí, muy importante eso que traes, Alan, y en Brasil algo que me gustaría agregar, más allá de los planes de internet, intentaron poner las clases virtuales en la tele, entonces hicieron como parcerías, ¿no? Sí. Pero este tema me parece que es interesante porque ni todos tienen teléfonos celulares, y yo ya vi algunos relatos de gente que como camina horas para lograr la señal. Entonces, algunas provincias trabajan como, no, ya hicimos esto, pero no, ustedes dieron el primer paso para un momento muy específico. Me parece que no estamos logrando políticas que sean replicables y realmente lleguen a la gente. Bien. Karen Grisel pregunta, el aumento de la violencia de género es uno de los efectos de la pandemia. ¿Qué medidas deben implementar los estados de manera urgente para proteger a las víctimas? Ya se han pronunciado algunos organismos en derechos humanos en que se debe generar acciones urgentes. ¿Qué medidas pensáis, en vuestra opinión, que serían prioritarias y urgentes? Bueno, de eso yo puedo hablar un poquito. Yo trabajo con una persona que estuvo creando estas políticas en San Pablo, que es una dificultad inmensa por el tema de los datos, no tienen datos. Lo que sí intentaron hacer es fortalecer la publicidad y hacer parcerías, un tema que me pareció muy interesante, con hoteles y todo este aparato de turismo que no está siendo utilizado para proteger a esas mujeres que necesitan salir de sus casas. Entonces, era en esto que estaban trabajando. Pero hay políticas muy interesantes en otros países, como Argentina. Yo tengo un informe, si quieren, yo puedo pasar.
Pues por aquí la verdad es que es muy interesante, si lo pasáis lo compartimos. Hay un montón de enlaces que se están compartiendo también en el chat, que luego también rescataremos y volveremos a lanzar, y muchas reflexiones acerca de lo que estáis también diciendo. Nos preguntan también, ¿son los más vulnerables una prioridad en este contexto donde se habla tanto de rescatar la economía? ¿Pensáis, Miguel, son los más vulnerables una prioridad en este contexto? Deberían, ¿no? Deberían serlo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces lo que ocurre es que los sistemas de bienestar en América Latina lo que decimos es que están truncados, ¿no? Están truncados y eso significa que no llegan a todos, sino que llegan a los que a lo largo del tiempo los colectivos que han ido pudiendo tener más capacidad de influencia. Entonces, pues tenemos que el sistema de pensiones sobre todo está cubriendo a las personas que están en el sector informal o a trabajadores públicos, y lo mismo sucede en muchos casos con la sanidad. Entonces, lo que nos encontramos es que ese sistema llega mal a las personas que están en ese sector informal, a veces a las personas más pobres, y una de las grandes innovaciones de los últimos años fueron las políticas focalizadas, pero son políticas de las que se ha hablado mucho, de las que se ha discutido mucho, todos estos programas de transferencias condicionadas en todos los países, pero que han tenido pocos recursos, ¿no? En comparación, el caso de Brasil, ¿no? Se gasta 11 puntos del PIB en pensiones y se gasta medio punto del PIB en Bolsa Familia, pero hablamos más de Bolsa Familia que de las pensiones, ¿no? Entonces, primero, no hay tantos recursos y muchos gobiernos van a tener muchas estrecheces para financiarse en este momento, y luego muchas veces no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque las políticas ya están llegando mal a los más pobres, ¿no? Entonces, es un reto muy importante, pero son las personas que más lo necesitan, ¿no? Pasar estos meses, pasar este tiempo, ¿no? Que dure la crisis. Teníamos, antes lo habéis tocado, el tema de desigualdad regional. Mateus, por ahí. ¿No te oímos? Está apagado. Ahora, listo. Dale, la tecnología. Bueno, sí, creo que igual el profesor ya habló un poco sobre la desigualdad regional. Bueno, la pregunta entonces, para profundizarme un poco en este debate, que es muy importante en Brasil, pero también para Latinoamérica, ¿no? Brasil tiene dimensiones continentales. Entonces, lo que vivimos, por ejemplo, yo que estoy en São Paulo, Ellen y Alan también están viviendo acá, lo que vivimos acá es completamente distinto de otras partes del país, porque son diferentes dinámicas, diferentes infraestructuras, servicios públicos. Entonces, es muy interesante e importante también hablar sobre este tema. Y hay algunos datos, algunos ejemplos en el contexto de la pandemia muy fuertes. Entonces, por ejemplo, São Paulo y Río tienen la mayor cantidad de casos confirmados y número de muertes. Y eso es algo esperado, teniendo en cuenta la población y la alta densidad demográfica de estos dos estados. Pero lo que llama mucho la atención es que regiones con poblaciones y densidades demográficas mucho más bajas tienen una tasa de incidencia de la enfermedad y también de letalidad de la enfermedad muy alta, que puede ser comparada con la tasa en nuestros estados, o es hasta mayor. Entonces, un ejemplo, en São Paulo, bueno, en el estado de São Paulo, el departamento en algunos lugares dicen, tenemos 45 millones de personas, ¿no? Que es como la población de Argentina, más o menos. Acá, la densidad demográfica es más o menos de 150 habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿no? Y si hacemos una comparación con Amazonas, por ejemplo, un estado que tiene una población muy baja de 4 millones de personas y una densidad demográfica muy, muy baja de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, nos sorprende mucho. Bueno, nos sorprende porque la verdad es que sabemos los motivos, pero llama mucho la atención. Entonces acá tenemos 5.000 muertes en São Paulo, una tasa de incidencia cada 100.000 personas
tenemos de la enfermedad, tenemos 140 personas cada 100.000 personas que están infectadas, y después la letalidad es de 11 personas cada 100.000. Este número de letalidad en Amazonas es de 36 muertes cada 100.000 habitantes, lo que llama mucho la atención porque la densidad es baja, ¿no? No hay tanta gente, no hay tanta gente concentrada, pero aún así están en crisis completa allá, y es importante ver eso porque tiene que ver con la cuestión de los servicios. Entonces, por ejemplo, cuando Alan hablaba sobre el saneamiento, ¿no? Cómo combatir el COVID en un lugar que ni siquiera tenemos agua potable, que no tenemos acceso al hospital, y eso pasa en estas regiones, pero también pasa de la misma manera en esta lógica de centro y periferia dentro de las ciudades y de los estados mayores. Por ejemplo, la misma lógica pasa acá en São Paulo, en el centro de la ciudad y en la periferia con las favelas y todo eso. Entonces creo que más o menos por ahí. Muchas gracias, Mateus. Bueno, pues siguen llegando sobre todo muchos mensajes de enhorabuena por todas las intervenciones que han sido muy interesantes, y entra otra pregunta al límite del final del tiempo de Montserrat ¿Puedo Rodríguez. agregar un punto Por supuesto, Ellen. a Sí. este que Mateus estaba hablando? Me parece que deberíamos, yo hablé con Sole, pero para fortalecer, desarrollar una otra charla específicamente para hablarmos de las desigualdades regionales y la coordinación entre los poderes. Porque en Brasil este tema está siendo lo más, y me parece que puede ser en otros países también. Porque hay provincias, yo trabajé en una provincia que se llama Maranhão, es la penúltima de todos los datos de desarrollo de Brasil. Es malísima, tiene mucha dificultad para desarrollar y para garantizar un poquito de salud, educación, agua potable. Y allá ellos tuvieron en ese primer momento algo como, no, vamos a garantizar que tengamos alguna contestación, pero no creían que iba a llegar, y de la nada explotó el COVID. Fue como en una semana duplicó los datos. Yo tengo amigos que trabajan ahí, y allá el tema de no tener, primero, el nivel de educación de la gente más baja que del resto del país, y la gente no tiene, la conexión entre el poder central de la provincia y las municipalidades es muy débil. Los datos llegan por WhatsApp. Es muy difícil monitorar cómo está pasando todo eso. En el interior no hay muchos hospitales de referencia. Entonces, allá realmente es mucho más difícil, y los gobernadores de estos lugares están mucho más propicios a hacer en lockdown. Ya hicieron. Ya tenemos ciudades allá en el noreste y norte que tienen lockdown, porque tienen que contestar más rápido. Entonces, me parece que este tema es muy importante para desarrollar en una próxima charla. Pues yo te tomo la palabra, aquí lo he apuntado, y ahí lo dejamos lanzado. Yo recojo el guante, y ojalá y lo podamos, y nos podamos volver a encontrar aquí para profundizar, porque es cierto que cada una de las intervenciones que habéis tenido, tanto de Miguel, Alan, Ellen, Mateus, nos daría para de verdad profundizar mucho, porque hay información sobre la que, bueno, menos mal que estáis compartiendo también pues estos documentos, estos enlaces, pero de verdad que sí, que se nos ha quedado el tiempo en nada, el tiempo muy corto, pero muy interesante, sobre todo porque ciertamente yo creo que nos habéis acercado con ese ejercicio, ¿no? de Zoom que habéis hecho desde Miguel, con esa visión general. También Mateus nos ha aterrizado también, ¿no? a ponernos también en el epicentro. Alan, nos has llevado muy bien por esa carretera, por ese camino. Y Ellen poniendo el zoom en ese grupo, ¿no? En ese grupo y a nivel personal. Nos vamos a ir porque somos muy puntuales, pero yo no quiero terminar la sesión sin daros la palabra para que podáis decir una frase o algo que queráis lanzar, y con eso ya terminamos. En cualquier caso, las preguntas que se quedan aquí os las hacemos pasar, y seguro que tenemos momento para volver a rescatarlas. Sin más, ¿algo que queráis decir?
Quiero agradecer y decirles que el tema es difícil, es triste, pero creo que era el impacto que queríamos tener hoy día y que podemos también hacer otras charlas o con otro enfoque de cómo podemos salir de esto, ¿no? Entonces creo que hay muchas oportunidades, todo lo que estamos hablando creo que son herramientas para que podamos pensar en las soluciones. Entonces es algo tranquilo, que es el tema de triste, pero hay solución y caminamos juntos. Gracias, Alan. Pues, ¿Quién? bueno, puedo hablar también que, bueno, primero muchas gracias también. Y creo que algo que hablé con Alan y con Ellen en el interno y que dijeron que tiene total sentido para mí es que para construir políticas públicas que también puedan solucionar estos problemas, más allá de la empatía, también es muy importante tener gobiernos más representativos, ¿no? Entonces, ese es un tema, por lo menos en Brasil, y hay muchos datos, también les vamos a compartir después, pero hablando sobre la desigualdad racial, por ejemplo, en la política, hablando sobre la desigualdad de género en la política, entonces es necesario que más personas negras, que más mujeres, que, bueno, que todos estos grupos puedan estar representados en el poder, y creo que nosotros como red tenemos un rol muy importante en hablar sobre eso, ¿no? Hablar sobre el tema de diversidad, hablar sobre la importancia de la diversidad en la política y también cómo que las políticas públicas son desarrolladas de una manera más eficiente y más amplia por medio de esta representatividad. Muchas gracias, Matías. Yo brevísimamente lo que me gustaría decir es que también estas crisis a veces lo que ofrecen son oportunidades, ¿no? Entonces ahora estamos viviendo el dolor, pero sabemos que después de las guerras mundiales, por ejemplo, hubo cambios en la desigualdad, ¿no? Entonces se abren espacios, ¿no?, en los que hay oportunidades, ¿no?, para cambiar las políticas, para cambiar las actuaciones. Entonces ahora la clave está ahí, ¿no?, en ser capaces de aprovechar, ¿no?, esos espacios que vengan después de esta crisis. Muchas gracias, Miguel. Genial. Bueno, primero muchas gracias por este foro. Me parece que es realmente un tema muy estructurante y urgente. Y me gustaría mucho que nosotros comprendiéramos nuestro papel, nuestro rol histórico como juventud, algunos más, otros menos, pero como juventud, y que esta es nuestra batalla, esta es nuestra guerra, y a esta tenemos que contestar con fuerza y con energía y con ganas de hacer distinto, ¿viste? Porque si salimos de esta reproduciendo todo lo que hacíamos antes, me parece que no es suficiente. Es la batalla de nuestra generación comprender que cuando uno está mal, si hay 50% de subida para las mujeres negras de violencia, no puede ser que todos estamos bien. En Brasil tenemos un montón de desafíos con violencia, con gente muriendo, no solo por el COVID, por otros temas, y me parece que cuando salgamos de acá, que por lo menos nuestros corazones están más abiertos para comprender lo que es este dolor y saber lo que es cuando es tu cuerpo, tu familia, tu gente querida que está muriendo. Y yo tengo alguna esperanza que por ahí logremos seguir con una agenda más equitativa en el país y en la región. Gracias. Gracias, Helen. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y de verdad que sí, que yo estoy segura de que va a ser una oportunidad para que unamos los esfuerzos, para que realmente de manera cooperativa podamos, bueno, pues caminar hacia esas políticas que nos ayuden a salir de esta crisis y a encontrar, bueno, pues mejores medidas que nos recuerden que hay que estar también ahí viendo a la persona y viendo también a las personas más vulnerables, y que estos espacios, gracias a vosotros, nos sirvan para aprender de otros, de lo que ocurrió, pero como decía Ellen también, para mirar más allá y no caer en los mismos errores, ¿no? Muchas gracias, os envío un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho, mucha suerte y nos vemos la siguiente semana. Gracias, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias, cuídense. Chao. Gracias.